Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Me gustaría de grande ser papá. Recuerdo haberle escuchado esta frase a un papá, pero habérsela escuchado no con el gozo como cuando era niño. Cuando era niño, él decía: me gustaría ser papá. Pero cuando se la escuché, ya era papá. Y simplemente me dijo: sí, me gustaría ser papá, pero ¿sabe qué, padre? Ahora que soy papá, me he dado cuenta que ya no soy lo que tengo que ser. Y comentaba así como desilusionado de la vida, porque se descubrieron sus deseos. Es decir, se descubrieron sus deseos de que me gustaría ser papá, así decía de niño, para mandar. Eso era lo que había de fondo en él, y también lo que de fondo se convertía en tristeza. Para mandar era su gozo de niño, pero ahora que se ha convertido en papá, resulta que me dice: ahora mis hijos, hasta el más pequeño, me dice en qué escuela tengo que meterle, y si no, hoy me amenaza de que me va a demandar. Me gustaría ser papá. ¿Por qué se convirtió en tristeza este deseo bueno de aquel niño que quería ser papá? El Evangelio nos responde hoy, y nos responde de una manera muy sencilla, porque resulta que Jesús está ahí, y lo rodea una grande muchedumbre. El Evangelio nos dice: un grande gentío, mucha gente, se acumulaba en torno a Jesús. Todos estaban con Jesús, todos querían aprender de Jesús. Sin embargo, la misma gente como que era un estorbo. Y digo como que era un estorbo porque el Evangelio nos dice así tan brevemente que la mamá de Jesús, María, y los parientes estaban ahí junto al gentío por la parte de atrás. Así nos quiere hacer sentir el Evangelio, y alguien se dio cuenta de que estaba ahí María y por tanto manda el anuncio a Jesús diciéndole: oye, tu mami y tus parientes están allí afuera esperándote. Probablemente, ¿dónde estarían? A lo mejor en la casa de Pedro, y la muchedumbre, tanto dentro como fuera, ahí acumulada escuchando a Jesús. Jesús como que no hace caso. Y no hace caso, vamos a decir, en el tono del Evangelio, las tres ideas que considero importantes. Todos queremos ver a Jesús. No solo el gentío que estaba ahí, también María. No solo los parientes de Jesús, también el gentío. Todos queremos ver a Jesús. Esto me hace recordar aquella experiencia del Papa Juan Pablo II, cuando le dijeron que por qué los jóvenes se drogaban, y él, en vez de dar una respuesta un poco filosófica o teórica, simplemente dijo: pues porque en el fondo buscan a Jesús, en el fondo buscan la felicidad. Todos buscamos a Jesús porque de alguna manera, como diría San Agustín, en nuestro propio corazón está la imagen de Jesús. Y vamos detrás no solo de esa imagen, sino detrás de la persona de Jesús. Pero nos estorba el gentío. ¿Cuántas veces nosotros, queriendo en lo más profundo de nuestro ser saciar nuestra felicidad, nos encontramos con miles de cosas que nos estorban? No es solo la gente que nos dice cosas diferentes de Jesús, no es solo la gente que nos aparta y nos dice: esas son cosas de curas, no solo la gente que nos dice: eso es para los viejos, no solo el periódico, la televisión, las revistas que nos dicen: sí, esas son cosas pasadas de la Edad Media, no solo nuestra propia mamá y papá que nos dice: pues cuando seas grande tú aprenderás. Así vamos viviendo como apartados de Jesús. Todo lo que nos rodea nos estorba a veces para llegar a Jesús. Cuidado entonces, cuidado. Debemos ser cuidadosos para que todo lo que nosotros tenemos de terreno, lo que tenemos de mundano, no nos estorbe para llegar a Dios. Sí, hijo mío, sí, hija mía,
Y me estoy refiriéndote a ti, papá, y a ti, mamá. ¿Cuántas veces también tus propios hijos, que sienten como de una manera espontánea la presencia de Dios y te hablan de Dios también de una manera espontánea? ¿Cuántas veces tú los apartas por no dar un testimonio verdaderamente bueno y en ese sentido terminas alejándolos de Dios? Qué hermoso que tú y yo seamos lo que tenemos que ser. Que en ti, padre, tu hijo vea a papá Dios. Que en ti, madre, tu hija, tu hijo vea a la Santísima Virgen. Vea a papá Dios también. Pero el Evangelio nos dice que la parentela, es decir, María y todos sus parientes, o algunos parientes, estaban ahí también buscando a Jesús, y la gente también a ellos les estorbaba. Pero, mira lo que digo, a lo mejor es un poco exagerado, a lo mejor es un poco duro. A María no le basta ser madre para estar cerca de Jesús. ¿Por qué? Realmente a María lo que le gana para estar cerca de Jesús no es tanto ser madre cuanto ser hija. Y yo diría que ahí está la riqueza de María. ¿Me escuchaste bien? María siempre está cerca de Jesús, la que más está cerca de Jesús, no porque es y fue madre, eso fue una lección de Dios, sino porque fue hija. Y en esto está el secreto. Aquí es donde tú y yo debemos aprender la verdadera riqueza de por qué podemos y cómo podemos estar cerca de Jesús. Sí, hijo mío, aprender a ser hijos. Y la riqueza de aprender a ser hijos está como todo buen hijo, cuando un buen hijo es hijo, cuando obedece. Las madres siempre dicen, si me amaras, hijo mío, obedecerías. Y lo dicen de manera espontánea, no lo han aprendido en ninguna universidad. Simplemente así lo dicen, si me amaras, obedecerías. Papá Dios dice lo mismo, si tú me amas, obedecerías. Y cuando tú obedeces, estás aprendiendo a ser papá, estás aprendiendo a ser mamá. Es más, cuando tú llegas a ser papá y a ser mamá, ¿a quién tienes que seguir? Parece que a nadie, ¿verdad? Que ahora es el momento de seguir tu capricho y hacer lo que te da la gana. Y sin embargo, en tu conciencia, tú sientes siempre lo que debes hacer. ¿Por qué una madre, cuando trata de manera, burda, dura, cruel, yo diría hasta malagradecida, y no solo malagradecida, sino poco tiernamente a sus hijos, no puede ir a la cama en la noche? ¿Por qué? Solo va a la cama después, como aquella madre fue en la noche y ya el niño estaba dormido, y dándole el beso, la misma mamá despierta a su hijo, y entonces la mamá, viendo al hijo despertado, le dice, ¿me perdonas? El hijo responde, mami, yo ya te perdoné, siempre te perdono. Y aquella mami recibió la lección de su hijo, y no solo recibió la lección de su hijo, sino que se pudo ir a la cama tranquilamente, viendo un hijo tan bueno como ella todavía no aprendía a ser, y siendo ya mamá. Qué hermoso aprender de los hijos que son verdaderamente hijos, aprender a obedecer y ser siempre como buen hijo. Qué hermoso aprender de María, que su grandeza está por ser hija, es decir, por saber y haber obedecido siempre, por decir, he aquí la esclava del Señor, por decir siempre, aquí estoy, la esclava del Señor, para hacer lo que tú digas. Y por eso, porque siempre fue así, por eso llegó a ser madre. La frase entonces de Jesús, cuando le vienen a decir, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte, Él responde, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Es decir, es María porque pone por obra lo que el Señor le pide. Aprender de María, que no quiso ser de grande mamá para mandar, sino que quiso simplemente siempre obedecer, y por eso llegó a ser mamá, y por eso nos trajo y nos formó y nos entregó a un Jesús que nos enseña más a obedecer que a rebelarnos, más a obedecer que a mandar, más a servir que a ser servido. Hermosa lección. Nosotros creeríamos que entonces como que despreció a María, no haciéndole caso, y sin embargo le estaba haciendo caso a todos y sobre todo a María, la madre que no quiso nunca ser madre para mandar, sino quiso siempre obedecer, y por eso llegó a ser mamá. Amén.